¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¡Órale! Parece que estoy en Japón. ¡Qué bueno! Soy tan pobre que la única forma en que podría visitar Japón es usando Google Maps. ¿Eh? ¿Estoy vestido como ninja? ¡Chido! ¿Y estas son puertas? No veo la manija. ¡Ah! Es una puerta deslizante. Ya me perdí. Este lugar está lleno de puertas. ¡Ah! ¿Eh? ¿Chayito? ¿Tú también andas por aquí? ¿Dices que en un bosque de la China un chinito se perdió? ¿Y ese chinito eres tú? ¡No, güey! No confundas a los dos países asiáticos. Menso. Ándale, ayúdame a encontrar una salida. Oh no, ya encontré el sofá. Eso significa que seguimos en la red de juegos. ¡Auch! Te parece muy gracioso porque a ti no te sucede. ¿Dices que en el episodio pasado te cayó uno en la cabeza? Pero en el episodio pasado estábamos en el espacio. ¿De qué episodio hablas? ¡Órale! ¡Ninja Combat! Por Alpha Denshi de 1990 para la consola Neo Geo de SNK. ¡Vaya! He estado visitando la red de juegos desde el 2018 y nunca me habían dado un juego para el Neo Geo. ¿Quieres jugar, Chayito? Es para 2 jugadores al mismo tiempo. ¿Seguro? Bueno, puedes entrar a jugar en cualquier momento. Puedes jugar como Joe y Hayabusa. No, Chayito. No se refiere a Joe Musashi ni a Ryo Hayabusa. Es un juego de peleas de desplazamiento lateral, pero con un gran énfasis en las armas de proyectiles. Tu misión es llegar hasta la fortaleza del enemigo, la Torre Ninja, la cual emergió del océano en el centro de la ciudad de Nueva York, y derrotar a su líder, el hechicero demonio Genjousai, que se creía muerto hace mucho tiempo. No te burles, Chayito, que también las historias de mi serie no son como para ganar un Pulitzer. Sí, este juego tiene una mecánica interesante. Cuando vences a algunos jefes de nivel, se convierten en aliados jugables que se unen a tu equipo. Y cada uno tiene sus fortalezas y debilidades. Musashi es un samurái que usa una espada. Kakeru es una kunoichi, o ninja femenina, con ataques de amplio alcance. Y Genbu, un personaje grande y poderoso. Sí, a finales de la década de 1980 y principios de la de los 90, varias tendencias importantes surgieron en los medios, lo que convirtió al ninja en una de las figuras más rentables de la cultura pop. ¡Exacto! La más importante fueron las tortugas ninja adolescentes mutantes. Quienes suavizaron la imagen del ninja en un grupo de héroes divertidos, amantes de la pizza y que gritan frases pegadizas.
Y en los años 80, una serie de películas que introdujeron el concepto del ninja al público occidental, que estilizaron y romantizaron al ninja con acción desmesurada, armas y folclore misterioso. Como Enter the Ninja de 1981, dirigida por Menahem Golan y distribuida por Columbia Pictures. Revenge of the Ninja de 1983, dirigida por Sam Firstenberg y distribuida por MGM. Y Ninja 3 The Domination de 1984, también dirigida por Sam Firstenberg y distribuida por Cannon Film. Y por supuesto no habían de faltar los juegos, como Ninja Gaiden 2, The Dark Sword of Chaos de 1990 por Tecmo para el Nintendo Entertainment System. Shadow Dancer, The Secret of Shinobi de 1990 por Sega para Genesis. Y Shadow of the Ninja de 1990 por Natsu para el Nintendo Entertainment System. Este último recibió un remake en el 2024, Shadow of the Ninja Reborn. Sí, también se me antoja jugarlo. Hay que pedirle al señor P que nos lo compre. Dices que estás enojado porque no nos dieron tu juego favorito, Metal Slug, y que por eso no quisiste jugar conmigo. Espérate, hay que primero platicar acerca de los inicios de la consola. Hay muchos niños que no conocen nada del Neo Geo. La consola Neo Geo Advanced Entertainment System era famoso por su gran potencia y su precio ultra premium. Salió a la venta el 1 de julio de 1991 y su precio era de $649.99 y solo incluía un control sin juego alguno. Sí, estaba carísimo. Solo los chamacos ricos podrían comprarlo. Ese precio equivale a lo que es ahora como $1,600, algo así como 30,000 pesos mexicanos. ¿Y sabes cuánto costaban los juegos? Entre $200 y $300, lo que más o menos te costaría el Super Nintendo o un Sega Genesis. Comparados con los otros juegos de su generación, los juegos de Neo Geo parecían increíbles. La cantidad superior de colores y la enorme capacidad de generar sprites permitieron crear personajes enormes, ricamente detallados y con una gran animación muy fluida. Sí, la animación de los últimos juegos que salieron para la consola era divina, como Metal Slug, con un gran detalle en todos los sprites de los juegos. Los cartuchos Neo Geo podían almacenar hasta 716 megabits, casi 90 megabytes, lo que era una cantidad absurda para principios de los años 90, donde los cartuchos del Super Nintendo y Genesis solían tener entre 8 megabits, o sea, 1 megabyte, y hasta 32 megabits, que es igual a 4 megabytes. Así es, Chayito. Creo que ahora cualquier documento PDF es más grande que un juego del Super Nintendo. Y su chip de sonido podía generar clips de voz de alta calidad, efectos de sonido nítidos y muestras de sonidos musicales sin compresión para producción de música. Varios juegos acompañaron el debut de la consola en 1991. El juego que venía incluido en la versión oro de la consola era Magician Lord. Este juego siempre quise jugarlo. Mis papás me llevaron a una tienda de tecnología y un señor que trabajaba ahí estaba jugando el Neo Geo en una de esas pantallas de proyección enormes de los 90. Estaba muy impresionado por el juego, y más porque significaba que podías tener el Neo Geo en tu casa y jugar los mismos juegos de Arcadia. La consola nunca fue distribuida oficialmente en México, por lo que seguramente la tienda lo importó directamente de Estados Unidos. Y el juego que estaban jugando era el Magician Lord. Obviamente no pregunté por el precio, pero espero que en algún futuro podamos jugarlo en la red de juegos. Otro juego fue Baseball Stars Professional. Fue la secuela del juego Baseball Stars de 1989, lanzado en la consola original de Nintendo. Es considerado un juego mediocre y no tuvo gran aceptación,
¿Dices que no te gustan los juegos de deportes? A mí tampoco. Pero acabo de ver el juego de las grandes ligas de béisbol The Show del 2024 muy barato. Así que intentaré darle una oportunidad. Otro juego fue Top Players Golf. Que si no voy a platicar más acerca del juego. Nel, guacala. No me gusta el golf. NAM 1975, donde controlas a unos soldados durante los últimos meses de la guerra de Vietnam. Es un juego del género galería de tiro. Sí, de esos parecidos a donde tienes que dispararle a un objetivo para ganar premios. Pero aquí el jugador apunta a objetivos en movimiento en una pantalla fija. Otros juegos del mismo género son Cabal de 1988 por TAD Corporation para Arcadia, Dynamic Duke de 1990 por Seibu Kaihatsu para Arcadia y Wild Guns de 1994 por Natsume para el Super Nintendo. Este último recibió un remaster en el 2017. A ver si luego lo jugamos, ¿no? Alpha Mission 2 es un juego de disparos de desplazamiento vertical. Fue un juego muy popular, teniendo una recepción generalmente positiva por parte de los críticos. Estos juegos me gustan, pero soy pésimo jugándolos. Es cierto, la consola tuvo una gran presencia en México, pero la versión de Arcadia. Por todos lados podías encontrar máquinas de Neo Geo, ya que era sencillo cambiar entre múltiples juegos utilizando cartuchos de bajo costo, lo que hizo extremadamente atractivo para los operadores de Arcadias. La consola tuvo muchísimos fans en México. ¡Exacto! En especial por los juegos de la serie Fatal Fury y la serie The King of Fighters. ¿Preguntas por qué SNK desarrolló la consola? Desde los tiempos del Atari 2600, siempre hubo una gran diferencia entre los juegos de las consolas caseras y los juegos de Arcadia. Un claro ejemplo es Pac-Man para el Atari 2600 de 1982, el cual no se parece en nada a la versión de Arcadia. Aún con las consolas de la cuarta generación, era muy difícil reproducir los juegos de Arcadia, o se lograba cierta reproducción, pero con grandes limitantes. Un claro ejemplo es Killer Instinct para el Super Nintendo de 1994. Aunque se juega de manera muy similar al juego de Arcadia, la versión del Super Nintendo tiene grandes limitantes, como la animación, la cantidad de detalle y colores en los personajes y escenarios, la música y los videos de movimiento completo. Así es, Chayito. Neo Geo fue desarrollado por SNK por dos razones principales interconectadas: revolucionar la industria de los arcades y brindar una experiencia verdaderamente arcade perfecta al hogar. Cuando tú comprabas el Neo Geo Advanced Entertainment System, estabas comprando esencialmente el mismo hardware que le daba poder al Multi-Video System, la versión para Arcadias. Fue diseñado por una potencia de los juegos arcade para ser una plataforma premium, que aseguró su futuro tanto en el mercado de máquinas recreativas como en el de los juegos domésticos de alta gama, al ofrecer un nivel incomparable de rendimiento en 2D. ¿Preguntas cuántas consolas vendió SNK? Según los datos que encontré en internet, vendió más de 1 millón de sistemas de Arcadia desde 1991 hasta 1997. Y vendió cerca de 980,000 unidades para la versión casera, junto con la versión del Neo Geo CD. La consola de Arcadia fue un gran éxito comercial para SNK y fue la principal fuente de ingresos de la compañía durante su apogeo. ¿Preguntas por qué no estamos jugando un SNK Neo Geo 7? Cuando los gráficos 3D en tiempo real se convirtieron en la norma para la industria de las recreativas, el hardware 2D de Neo Geo no pudo competir visualmente. Y el intento de SNK de entrar a la carrera de juegos en 3D con el Hyper Neo Geo 64 en 1997 fue un rotundo fracaso comercial.
Su lanzamiento fue tardío y no era lo suficientemente poderoso para competir con el Nintendo 64, el Sega Saturn y el Sony PlayStation, lo que resultó en una biblioteca de juegos muy reducida. A pesar de ello, los juegos de Neo Geo mantuvieron su rentabilidad hasta mediados de los 90. Sí, me he estado dando cuenta que a cada rato le estás poniendo monedas al juego. Esto ya no me está divirtiendo. Se puso muy difícil. Oye, Changuito, ¿cuántas monedas llevamos? ¿Qué? ¿35? O sea que ya llevo gastado casi 180 pesos en menos de 40 minutos. No inventes. Esto es una basura. Ya me aburrí. ¿No es posible que no pase más de un minuto y el mugre juego ya te está exigiendo otra moneda? La cantidad de enemigos en pantalla, sus ataques inevitables, la cantidad de puntos de vida que tienen, todo está en contra tuya, haciendo lo imposible de jugar. Este juego es una estafa. Al principio el juego está muy divertido, la dificultad en su desafío es adecuada y los enemigos son fáciles de vencer. Pero después del primer nivel, la dificultad se incrementa hasta el máximo, que te obliga a perder cada 10 segundos de juego para que le metas más dinero. Entiendo que los juegos de Arcadia fueron diseñados específicamente para generar dinero para el dueño, pero este es un fraude y le quita el gran atractivo del juego. Le podría dar 4 corazones a la diversión para los primeros 2 niveles del juego, pero para todos los demás, les doy 2 corazones a la diversión y 5 tomas a la dificultad. Toma, 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 toma y toma. Al fin los encontré. He venido a exterminarlos. Es hora de finalizar esta persecución y destruir completamente a la red de juegos. ¡Ah! ¡Córrele, Changuito! ¡Estamos acorralados! ¿Qué hacemos? ¿Quieres saltar nuevamente al hoyo negro? Pero no sabemos en qué realidad vamos a caer. ¿Dijiste que eso es mejor que terminar como disfraz de calaca de Halloween? Este güey no me inspiró. Han caído en tu trampa. Mi directiva ha sido cumplida. A ver, voy a echarme un jueguito de Alpha Mission 2. Ese se ve muy bueno. Ha llegado el momento de la trivia. ¿Cuál es el nombre de los guerreros que controla el jugador en Ikari Warriors de SNK? ¿Ralphie Clark? ¿Terry y Andy? ¿O Ryo y Robert? Y la respuesta correcta es ¡Ralphie Clark! Esa trivia la dejé muy fácil. Y más si eres fan de la serie de King of Fighters, ¿verdad? ¿Conociste la consola del Neo Geo? ¿O todavía no habías nacido?
Aunque no me gustaba jugar Arcadias porque creía que era una tranza cobrarte 5 pesos por solo jugar 10 minutos, me encantaban los juegos del Neo Geo, en especial los primeros juegos que salieron. Y me encantaba el sonido del Neo Geo que aparecía al principio del juego. ¡Ese miro!